Señoras y señores, buenos días y bienvenidos a todos los presentes a este noble e histórico pueblo de Fuensaldaña, cuna de la Asociación Tempo Sostenido. Gracias a su ayuntamiento y a sus habitantes por abrirnos las puertas de su casa, de su emblemático e insigne castillo, para celebrar lo que serán las segundas jornadas de música profesional Ciudad de Valladolid, que organizan la Asociación Músico-Cultural Tempo Sostenido, Valladolid Cofrade y el Ayuntamiento de Fuensaldaña. Para hacer realidad esta segunda edición, mucho ha sido el trabajo desarrollado, siendo numerosos los que han deseado participar y colaborar con el fin de que este evento viese la luz. Desde aquí, agradecer profundamente su colaboración o patrocinio, ya que sin su aportación no habría sido posible edificar estas jornadas sobre bases sólidas y no queremos pasar sin citar a todos ellos. Como colaboradores se han adherido la Diputación de Valladolid, la Ruta de Vino de Cigales y el Castillo de Fuensaldaña. Como patrocinadores han querido contribuir Aimar de Villanubla, Autoservicio Araceli de Fuensaldaña, Bar La Sorbona de Fuensaldaña, Bar Lagar de Fuensaldaña, Blanco y Foto de Valladolid, Bodega La Nieta de Fuensaldaña, Bodegas Hermanos Duque García de Fuensaldaña, Café y Copas Moderno de Fuensaldaña, Carnicería Ángel Rodríguez de Valladolid, Carpintería Juan de Fuensaldaña, Clínica La Vega de Arroyo de la Encomienda, Floristería Nova Flor de Valladolid, Frutas Maribel de Valladolid, Hamburguesería y Cervecería Gasby de Valladolid, La Suite Centro Osteopatía y Masaje de Valladolid, Mesón Taberna La Solana de Valladolid, Musicarium de Valladolid, Panadería Repostería Román de Fuensaldaña, Peluquería Candela Suárez de Valladolid, Restaurante La Dama de la Motilla de Fuensaldaña, Restaurante Solo Lechazo de Fuensaldaña y Urban Café de Arroyo de la Encomienda. El pasado año 2015 nos embarcamos en un viaje rumbo a lo desconocido, sin saber si llegaríamos a buen puerto. Era una apuesta arriesgada, ignorando la capacidad de respuesta o la aceptación de la aventura perdida. Y después de hacer un análisis exhaustivo, junto con esa perspectiva que nos proporciona el transcurrir del tiempo, podemos afirmar que este nos dio la razón, que no estábamos equivocados y que tras avistar tierra firme, a pesar de ser un terreno inexplorado, fue un acierto colocar la primera piedra en la construcción de lo que son estas jornadas. Aunque el esfuerzo es mucho, también lo es la satisfacción que nos produce. Por ello, nuestro empeño sigue siendo sólido en el objetivo de consolidar estas jornadas como referente a nivel provincial, autonómico y, por qué no decirlo, nacional. ¿Y dónde mejor que en esta localidad de Fuensaldaña, tierra de baceos, al abrigo que dispensa ese castillo, incomparable escenario que con su nobleza y distinción es santo y seña de todos los que moran sus calles y plazas? Sillar a sillar se fue erigiendo a lo largo de los siglos, desde aquella baja Edad Media, gracias a la familia de los Vivero, nobles de raíces gallegas, para que a mediados del siglo XV, por encargo de don Alonso Pérez de Vivero, secretario y contador mayor del rey Juan II de Trastamara, padre de Isabel I de Castilla, la reina católica, y posteriormente por la labor continuada de sus descendientes, se viera culminada las obras del mismo. Así tenemos el placer de contemplar y disfrutar de esta imponente estampa, cuya fisonomía corresponde a la típica fortaleza señorial, destacando en su conjunto la espléndida y orgullosa torre del homenaje, que vivió en primera persona los avatares históricos, como lo acontecido en la Guerra de las Comunidades, cuando sirvió de bastión al bando comunero en su lucha contra las tropas del rey Carlos I de España, de la Casa de los Habsburgo y recién nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o ya en tiempos actuales, acogiendo durante un cuarto de siglo la sede de las Cortes de esta comunidad, protegiendo con sus muros los primeros pasos de la naciente comunidad autónoma de Castilla y León, antes de trasladarse a su ubicación definitiva que a día de hoy ocupa. Dicho esto, pasamos a presentar la ponencia con el título Una mirada al pasado, banda militar, estructura y funcionamiento, a cargo de don Julio Mauro Frechilla Balcázar, maestro de banda militar y miembro de la Asociación Músico-Cultural Tempo Sostenido. En ella aportará su visión y conocimiento a través de la experiencia acumulada en este campo durante el tiempo que permaneció en activo.
paseo por los aledaños de un cuartel cuando estos estaban en la ciudad, oír los sonidos que de él salían, toques de corneta o clarín, la marcha ordinaria de los tambores. Al pasar temprano por la puerta, ver la izada de bandera, el corneta tira sus sones al viento, saludos, honores. Y al anochecer, el llanto de la corneta en oración honra a los que ya no están. Alguna vez, en aquellos paseos, toparse con un desfile militar en la calle, de nuevos sonidos. Cornetas y tambores en sincronizada armonía ponen el colorido musical a la marcha. Semana Santa, las bandas de las cofradías acompañan a su imagen titular. Las baquetas sobre el parche del tambor imponen su marcha lenta y las cornetas dan sonido al tiempo de pasión. Las bandas formadas desfilan solemnes y las marchas. ¿Son las mismas o de igual corte de las que se oían en el desfile militar? Hay tantas semejanzas entre una y otras bandas. Sin duda, la banda militar dejó su legado a las tradicionales bandas de cornetas y tambores profesionales, antecesoras de las que hoy desfilan tras los pasos en la Semana Santa. Pero ¿cómo eran aquellas bandas militares? ¿Cómo estaban estructuradas? ¿Quién las dirigía? Del educando al maestro, estructura de la banda militar. Buenos días. Cornetas y tambores forman la unidad básica de la música militar. Aunque en su origen las bandas estuvieron compuestas solamente por tambores, desde muy antiguo instrumentos de viento metal sin pistones se fueron incorporando. Las referencias más antiguas las encontramos cuando están documentadas, por ejemplo, en los 8 cornetas que decía que tenían a su servicio los reyes católicos. Y en el castillo, en el archivo de Simancas, existe testigo documental de 9 músicos al servicio del emperador Carlos V. Pero el momento en que cogen mayor auge las bandas de cornetas y tambores fue a lo largo del siglo XVIII. Bien es verdad que entre 1863 y 1894 prácticamente las bandas de cornetas y tambores desaparecen de los ejércitos. A partir de ese momento, a partir de 1894, otra vez vuelven con auge hasta, iba a decir nuestros días, pero bueno, en nuestros días va quedando poco. La estructura de una banda militar era siempre con un carácter absolutamente interno. Todo emanaba y salía de la propia banda militar. Tenían su propia escala, sus propios empleos militares. El primer eslabón era el educando de banda. El educando de banda era un soldado de reemplazo que adquiría su formación en todo lo referente a la banda. Conocimiento de la corneta, del tambor, los honores militares, los toques reglamentarios. Durante este periodo de formación, a cargo de los cabos de banda y sobre todo del maestro, el educando no participaba de la vida de la banda. No desfilaba, no salía en la vida social de la banda, no participaba de los toques reglamentarios, no hacía guardias. El periodo de formación era diferente, dependiendo de las habilidades de cada uno. Y cuando el maestro consideraba que ya estaba preparado, se le promovía al empleo siguiente dentro de la estructura de la banda, el corneta de plaza. El corneta de plaza estaba adiestrado en el manejo de todos los instrumentos y sobre todo en la corneta. Como corneta participaba en la vida del cuartel para hacer todos los toques reglamentarios, todos los toques que regían la vida cuartelaria. Y luego, dependiendo del instrumento con el que tuviera mayor destreza, en los desfiles salía con la corneta o con el tambor. Normalmente seguía siendo un soldado sin graduación. Antes de la licencia del soldado, éste tenía que manifestar su intención de continuar profesionalmente en la banda o marcharse. Cuando se marchaba, muchos de estos soldados que habían iniciado su formación en la vida militar pasaban precisamente a las cofradías. Como diré luego, lo contrario de lo que hoy ocurre. Aquellos que decidían permanecer profesionalmente en la banda tenían que promocionar. Con informe del maestro, el maestro determinaba si estaban preparados para ponerse al frente de una banda, si estaban preparados para realizar funciones de ayudantía,
las funciones propias de apoyo al maestro. Si eso era así, eran promovidos al empleo de cabo de banda. El cabo de banda, fundamentalmente su función era la del apoyo al maestro. Aunque el empleo propio, como os decía antes, era cabo de banda, el cabo de banda podía ostentar las divisas de cabo primero o de sargento, y ya era un profesional de la banda militar. Con ocasión de vacante, los cabos, y a petición del mando de personal, los cabos eran convocados a un tribunal compuesto por un director músico y quien considerase, para considerar si podía aspirar al empleo de maestro de banda. Consistía en unas pruebas en las cuales, además de la destreza y conocimiento de los instrumentos, había que tener habilidades de mando, habilidades para dirigir una banda y, sobre todo, un conocimiento profundo y exhaustivo de todo lo referente a toques reglamentarios y honores militares. El maestro ejercía el mando absoluto de la banda. En cuanto a formación se refería, en cuanto al mando jerárquico y disciplinario y, sobre todo, a la dirección de la misma. Esto sería, muy en resumen, la composición de una banda militar. Yo me quiero ahora un momentito detener en una figura más que hubo en las bandas militares y que todos habéis visto alguna vez, que era el tambor mayor. El tambor mayor era un soldado, decía, con buena altura y buena presencia, que llevaba un bastón. Ese bastón le manejaba con el ritmo de los tambores, con destreza, haciendo casi acrobacias, lo lanzaba al aire, iba haciendo vueltas en el aire y lo volvía a coger. Lo habréis visto posiblemente en algún desfile, lo conservan las bandas de la Legión. Cuando ahora lo vemos, da la impresión de que el tambor mayor manejaba ese bastón que tenía el nombre de porra, se llamaba porra. ¿Manejaba ese bastón al ritmo de los tambores? No. Ciertamente ejercía una labor de dirección, es decir, los movimientos de la porra son los que regulaban los tiempos de los tambores. Por eso, cuando lo lanzaba al aire en su ascenso, los tambores hacían un crescendo y cuando bajaba, todo lo contrario. Además, el tambor mayor ejercía una labor de ayudantía sobre el mando militar. En los tercios, cuando acampaban, el oficial que mandaba el campamento le decía al tambor mayor dónde tenía que clavar la porra. El lugar donde clavaba la porra era la prevención del campamento, el sitio donde los soldados con faltas de disciplina tenían que cumplir sus arrestos. Y de ahí viene la expresión que hoy en día se utiliza de forma despectiva o según quien la diga, o incluso cariñosa, pero entonces era una expresión disciplinaria de váyase usted a la porra. Bueno, las bandas militares no tenían el colorido de sonidos, ni en sonidos ni instrumentos de la banda de música. Sin embargo, tenían un impacto directo y absoluto sobre el desfile. Vamos a escuchar un poquito de una marcha de cornetas para que veáis ese impacto que os decía. Las marchas ordinaria o lenta de los tambores y, en general, los sonidos de la banda eran un constante. En el cuartel. Algunos de esos toques se popularizaron para conocimiento general. ¿Quién no conoce el toque de Diana? ¡Hora de levantarse!, parecía querer decir la corneta, pero había más, mucho más. ¿Qué significado tendrían? Las bandas profesionales también se sirvieron de algunos de aquellos toques, la llamada a la banda a formar, la entrada al himno nacional y, sobre todo, hicieron suya buena parte de las marchas que las bandas militares interpretaban. A golpe de corneta, toques, marchas y funciones de la banda militar. Las funciones de la banda militar estaban muy claras y determinadas. Se basaban fundamentalmente en 4 aspectos. Los toques de ordenanza
que no eran otra cosa que los que regían la vida del cuartel. Era un poco el reloj del cuartel, levantarse, ir a comer. Indicaban los mandos que estaban allí, los toques reglamentarios, los honores al izado o arreado de bandera, el toque de oración y, sobre todo, acompañar al desfile tanto como banda de cornetas y tambores o acompañar a las bandas de música. Acompañar a las bandas de música. Si tuviéramos que buscar, a modo anecdótico, si tuviéramos que buscar posiblemente la marcha más tocada en la vida militar, es difícil de determinar, pero yo me atrevería a decir que es una que creó el maestro Román San José. El maestro Román San José dicen que no tenían hijos y él y su mujer cogieron mucho cariño a un cornetilla que había en el cuartel, al que todos llamaban cariñosamente como el Turuta, y cogieron muchísimo cariño a este personaje, a este corneta, hasta tal punto que el maestro Román San José le creó un pasodoble que llevaba precisamente ese título, el Turuta. Era un pasodoble cómodo en la interpretación, fácil de reconocer y que, sobre todo, resultaba para el desfile ameno y como que invitaba a las tropas a desfilar con él. Vamos a oír un fragmento de este pasodoble del maestro Román de San José, el Turuta. Los sonidos de la música militar son diferentes dependiendo del lugar donde se escuchan, y todos ellos se mantienen solemnes, marciales, oteadores de la presencia de cada acto que representan, vigías del honor que les corresponde, testigos de la historia que les toca vivir. Cuánto que decir con tan pocas notas, cuántos símbolos en tan pocos sonidos, cuánta historia a golpes de corneta. No fueron capaces las bandas procesionales de coger tanto testigo, tanto símbolo, tanta historia, y se quedaron en cornetas y tambores, bastante, mucho. Pero en las bandas militares había seguro más, mucho más. Cornetas y clarines, instrumentos y composición de las bandas militares. Efectivamente, no solo había cornetas y tambores, aunque el legado que han recibido fundamentalmente las bandas procesionales ha sido el de las cornetas y tambores, en la música militar había otras composiciones instrumentales. Fueron posiblemente los suizos cuando en las guerras de Granada metieron las bandas de pífanos. El pífano, me ha sido imposible encontrar uno, por más que lo he intentado, no ha habido forma. El pífano era una especie de flautín que daba un enfoque principal por sus melodías a la marcha militar. Aquí se instauraron los ejércitos en 1540 y desaparecieron, fueron disueltas en 1828. A modo testimonial quedaron bandas de pífanos en la Guardia Real y en la agrupación de tropas del cuartel general del ejército. La marcha de pífanos más importante era la marcha del relevo, del maestro Cipriano García Polo. Aún hoy, y pese a que apenas quedan instrumentistas de pífanos, aún hoy puede oírse la marcha del relevo del maestro Cipriano. Vamos a oír un poquito de esta marcha de relevo con pífanos.
veis, mezcla perfectamente la banda tradicional de cornetas y tambores como el pífano, con el pífanos. A mí me resulta bonito. Desaparecieron fundamentalmente por un problema de formación. No era fácil formar a los educandos en el manejo del pífano, porque necesitaba más tiempo que la corneta y el tambor y causaba un problema. Además de las bandas de pífanos con las cornetas y tambores, la caballería utiliza clarines. El clarín es un instrumento de una complejidad y de una dificultad importante y se hace, en caballería se hace a caballo. Existían 3 tipos de marchas que reciben el nombre de puntos de marcha y que eran al paso, al trote o al galope. Las de galope desaparecieron al final del siglo XVIII y desaparecieron porque era imposible tocar el clarín, ya con la complejidad que tiene. Además, tocar montado en un caballo a galope resultaba muy difícil. Y se mantuvieron tanto al paso como al trote. El maestro de la banda, iba ejerciendo unos floreos, unas filigranas instrumentales impresionantes y recibían el apoyo del resto de clarines. A esto se unió las trompetas bajas, que ayudaban armónicamente a la composición. Este tipo de bandas de clarines, como os he contado muy rápidamente con las trompetas bajas, se dice que fue un maestro de banda español hacia el 1540, cuando lo puso por primera vez en práctica en Amberes, con la llegada del emperador a esa ciudad. Vamos a oír un poquito de una banda de clarines. En ocasiones el clarín se unía a la banda de cornetas y tambores, sobre todo en el toque de oración. A veces se incorporaba un clarín que hacía previamente el toque de oración con el clarín, correspondiendo con la última nota del toque de oración entraba el redoble de tambores y sobre ello el toque propiamente dicho con cornetas, tambores y música y lo que procediera. Yo, que viví muchas veces ese toque, nunca dejó de emocionarme, nunca. Os voy a contar muy rápidamente una anécdota porque os hagáis idea de el impacto emocional que tenía, ¿no? Hace mucho tiempo pues, tuvimos una formación para honrar a unos cadetes que habían fallecido en accidente y al terminar la formación hicimos el toque de oración, como os he contado, y al terminar el acto el maestro me indicó que retirase la banda y cuando la estaba retirando el padre de uno de los fallecidos me cortó el paso y muy educadamente simplemente dio las gracias a la banda, ¿no? En esos momentos que no se sabe muy bien qué decir, pues le dije eso típico de que sentía mucho y acompañaba su dolor y tuve la torpeza, porque es una torpeza, de preguntar ¿cómo está usted? ¿Cómo va a estar? ¿No? Y él me respondió, pues he estado bastante entero, pero cuando el clarín ha comenzado a llorar, me he venido abajo. Y por último, en estas formaciones, pues como ha dicho antes, las que formaban conjuntamente las bandas de cornetas y tambores y la banda de música. Es posible que esta evolución que han vivido las bandas profesionales, incorporando nuevos instrumentos, tenga su base en esa formación. Sin embargo, la composición de cornetas y tambores y banda de música es estrictamente militar.
Y al final tomaron caminos diferentes. Las bandas procesionales evolucionaron de forma vertiginosa, incorporaron nuevos sonidos, instrumentos antes ajenos, se inspiraron de tendencias del sur, marchas esquivas a las presentes hasta entonces, nuevos estilos, nuevos aires, nueva vida a las bandas de cornetas y tambores, protagonistas de la música de nuestra Semana Santa. Las bandas militares permanecieron en su tiempo y espacio, en sus formas, en su composición y en su música, como símbolo de lo que son y lo que representan. Sabedores del servicio que presentan al vivir castrense y al de la sociedad, sabedores del legado que dejan en la música procesional. Es posible que sus caminos se crucen de nuevo y el sonar de una corneta sea otra vez razón del remover de sentimientos. Del pasado al presente, las bandas de hoy. Pues bueno, en este rápido repaso llegaríamos al momento actual. El Ejército sigue teniendo bandas solemnes para los actos importantes. Las escalas de banda han desaparecido, ya no hay maestros, ya no hay cabos, como os indicaba anteriormente. Y los acuartelamientos siguen teniendo pequeñas bandas de cornetas y tambores que forman militares de tropa profesional, con otros cometidos dentro de la estructura y que al mismo tiempo participan de la banda. Muchas veces estos militares que están en las bandas tienen su procedencia en las bandas procesionales. Es decir, están ahí porque sabían tocar la corneta o el tambor en una banda procesional. La figura del maestro ha sido sustituida por un suboficial que, aparte de sus funciones, lleva la banda. Muchas veces por lo mismo, porque fuera está en una banda procesional, porque conoce esa vida. Resumiendo, podríamos decir que la sociedad devuelve al Ejército algo de lo que en este campo el Ejército le dio a la sociedad. Nada más, he realizado estas manifestaciones con un carácter meramente personal y todo ello desde mi propia vivencia como maestro de banda militar que fui y desde el amor que le tengo al Ejército en general y a las bandas de cornetas y tambores en particular. Mi único deseo es el haberos podido transmitir algo de estos sentimientos y, por supuesto, agradeceros a todos vuestra compañía y vuestra presencia. Muchas gracias.